Somos alumnos de la Universidad Nacional Herminio Valdizán, Huánuco, de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras, de la asignatura Costos Aplicados 2, a cargo del Dr. Jonel Chocano Figueroa. El tema a exponer es Empresa Petrolera Ecopetrol. La exposición está a cargo de los siguientes alumnos: Dávila Cisneros Jofré, Espinosa Ariza Mitzi, Huerta Machado Jr., Ponce Bornaz Alexia, Santa Cruz Casimiro Enma. Perforación. ¿Qué es lo que hay que hacer para saber si en un terreno analizado hay petróleo? Hay que perforar un pozo. Ya ese primer pozo se le denomina pozo exploratorio. En caso se haya el hidrocarburo, se realizan más pozos y a esto se le llama pozos de confirmación. Los pozos exploratorios tienen una profundidad entre 2.000 y 25.000 pies, dependiendo de la región y la profundidad a la cual se va a trabajar. Para abrir un pozo se necesita de un equipo de perforación como este, compuesto de la torre de perforación, la tubería, la broca, el malacate, motores, el sistema de lodos y el sistema de segmentación. La torre de perforación, a la que también llamamos taladro, es una gran estructura metálica en la que se concentra prácticamente todo el trabajo de perforación. La tubería. La conforman los tubos de acero que se van uniendo a medida que avanza la perforación. Las brocas son las que perforan el subsuelo y permiten la apertura del pozo. El malacate es la unidad que enrolla y desenrolla el cable de acero con el cual se bajan y se suben los tubos de perforación. Los motores son los que imprimen la fuerza que requieren todo el proceso de perforación. El sistema de lodos es el que prepara, almacena, bombea, inyecta y circula permanentemente un lodo de perforación que lubrica la broca que sostiene las paredes del pozo y saca a la superficie el material sólido que se va perforando. El sistema de segmentación es el que prepara e inyecta un cemento especial con el cual se pegan las paredes del pozo, el tubo de acero que componen el revestimiento del mismo. La perforación se realiza en forma de flecha, es decir, más ancho a nivel del suelo y cada vez más angosto hacia abajo. De esta manera se impide que el pozo se debilite y de que haya derrumbe a medida que se avanza en el pozo. Se deben utilizar brocas y tuberías más pequeñas. Esta es una broca. Mientras la empujan hacia abajo, ella va girando a gran velocidad y arañando las capas subterráneas, como si tuviera garras cuando la perforación llega y atraviesa las formaciones, donde se supone se encuentra el petróleo. Este último tramo de la tubería de revestimiento se fija con cemento al fondo del pozo. Al terminar la perforación, el pozo queda entubado desde arriba hasta el fondo, lo que facilitará después la extracción del petróleo en la etapa de producción. La extracción o producción del petróleo. Para poner a producir al pozo se baja una especie de cañón y se perfora la tubería de revestimiento a la altura de las formaciones donde se encuentra el yacimiento. El petróleo entonces fluye por esos orificios hacia el pozo y se extrae mediante una tubería angosta. Una vez hecho esto, la pregunta sería, si el petróleo sube solo. Sube solo si el yacimiento tiene energía propia generada por la presión subterránea y por los elementos que acompañan al petróleo como el gas y el agua. Pero si no tiene energía propia, se utilizan otros métodos de extracción. El más usado y conocido es el balancín. Ese aparato, mediante un balanceo permanente, acciona una bomba en el fondo del pozo que succiona el petróleo hacia la superficie como cuando chupamos un líquido a través de un sorbete. Transporte. El traslado del petróleo hacia los centros de refinación o a los puertos de embarque con destino a la exportación se hace mediante la construcción de un oleoducto. Un oleoducto lo conforman la unión de cientos de tubos de acero a lo largo de un trayecto determinado, desde el campo productor hasta el punto de refinación o de embarque. Estas líneas de acero pueden ir aéreas, en puentes colgantes y sobre la superficie o bajo tierra, que atraviesan la más variada topografía. Para que el petróleo pueda subir y bajar, todas esas montañas por el oleoducto deben pasar por unas estaciones de bombeo, puestos en diferentes sitios. Ayudan a impulsar el líquido hacia adelante. Los oleoductos que llegan a los
puertos de exportación, dejan el petróleo en unos barcos gigantes llamados buquetanques, dotados de enormes compartimientos y sistemas especialmente diseñados para el transporte del crudo, gas, gasolina o cualquier otro derivado. Horno. Al llegar el crudo a este centro, se dividen en varios tubos que van ascendiendo a lo largo del horno y cogiendo el calor hasta llegar a una temperatura de 370 grados, el cual es una temperatura necesaria para que el crudo quede parcialmente volatilizado y así esté listo para pasar al siguiente centro. Torre destiladora. Todos los componentes del crudo ingresan por la parte baja de la torre y en función a su volatilidad van ascendiendo de manera que en cada determinado punto de la torre se extraen los componentes y así se obtienen los diferentes productos que se destilan del crudo. Los productos son el gas, el nafta, el querosene y el diésel. Unidad de vacío, que desfila sin alterar la composición a presiones muy bajas. Acá las sustancias se evaporan a una temperatura menor y no se degradan. De esta manera obtenemos nuevos componentes, gasoil livianos y pesados, que son enviados a un tratamiento para su comercialización. La unidad de craqueo térmico o coque. En este equipo el producto se calienta a 500 grados y pasa a las cámaras de reacción. Los componentes pesados se rompen y forman componentes más livianos. Por la parte superior de las cámaras salen los gases que son enviados a la torre fraccionadora. La torre fraccionadora, donde vuelven a separarse por destilación obteniendo otros gases nafta, gasoil y gasoil pesado. Con todo lo que vimos podemos asegurar que se puede obtener del petróleo una gran cantidad de compuestos, pero todavía hay más de las unidades de topping, vacío y coque que obtuvimos gasoil pesado. Necesitamos convertir este producto en un mayor valor comercial. Para esto usamos la unidad craqueo catalítico, donde partimos las cadenas largas de hidrocarburo de gasoil pesado y formamos numerosos compuestos de cadenas más cortas, los gases metano y etano, que son el combustible de los hornos de la refinería. Los gases propano y butano utilizados como materias primas en la industria petroquímica, combustible para automóviles que van a formar parte de la nafta super e infinia. Gasoil, que será el combustible de una amplia variedad de maquinarias. Además, si combinamos una pequeña porción del gasoil liviano con una parte mayor del fondo del vacío, obtenemos el fuel oil, el combustible de los barcos y los centrales de energía eléctrica. Pero vamos a ver qué pasa con los más conocidos de los combustibles. La nafta, el combustible que viene del craqueo catalítico, se fracciona antes de llegar a la mezcla final. La parte más liviana se dirige a la unidad TAME para producir nafta de mayor calidad. La otra parte, junto con la nafta que viene del topping y del coque, van a la unidad de hidrotratamiento, donde entran en contacto con hidrógeno y las reacciones químicas suprimen los metales. Azufre, oxígeno y nitrógeno se eliminan no solo porque bajan la calidad de la nafta, sino que además son contaminantes del medio ambiente. Ahora sin estos elementos, nafta será mejorada y se incrementará su calidad modificada. Las cadenas de moléculas, una vez realizado este reajuste, están listas para incorporarse en la mezcla final y formular naftas de la más alta calidad. La exploración sísmica es lo que permite conocer con mayor exactitud la presencia de trampas en el subsuelo, creando ondas sonoras artificiales mediante el accionar de pequeñas cantidades de un material especial llamado sismigel, que se ubica en pequeños pozos a una profundidad entre 5 a 10 metros. Las ondas generadas se propagan al interior del subsuelo
y a medida que chocan con las distintas capas de la Tierra, se producen pequeños ecos que viajan a la superficie y son percibidos por unos aparatos de alta sensibilidad llamados geófonos, que permiten que los equipos especiales de cómputo vayan dibujando el interior de la Tierra. Tanques de almacenamiento. Los tanques de almacenamiento son estructuras de diversos materiales, por lo general de forma cilíndrica, que son usadas para guardar y o preservar líquidos o gases a una presión determinada. Los tanques de almacenamiento suelen ser usados para almacenar líquidos y son ampliamente utilizados en las industrias de gases, del petróleo y la química. Y principalmente su uso más notable es en las refinerías, por su requerimiento para el almacenamiento, sea temporal o prolongado, de los productos y subproductos que se obtienen de sus actividades. Plantas industriales. La función de las plantas industriales es combinar el trabajo humano con las maquinarias que se encuentran en las instalaciones para transformar materias primas y energía, siguiendo un proceso previamente definido. Para que los equipos se utilicen al máximo, los operadores deben seguir ciertas reglas, que varían según el tipo de planta y organización industrial. En una producción en masa no hay lugar para la improvisación. Talleres de maquinaria y herramientas e ingeniería de mantenimiento. Esta sección abarca los distintos aspectos relativos a la seguridad en la utilización de maquinaria y el mantenimiento de las instalaciones y los equipos en el lugar de trabajo. El empleador debe examinar el modo en que los trabajadores utilizan la maquinaria y contar con un programa de mantenimiento adecuado para asegurar que se mantiene en buenas condiciones de uso. Laboratorio. Se encuentran unos expertos que estudian las rocas y los suelos para ayudar a encontrar y producir el petróleo. Otros que con sus pruebas y ensayos ayudan a transportar mejor y mayor cantidad de petróleo por los oleoductos y a mejorar la calidad de los productos que salen por la refinería, y otros que están todo el tiempo cuidando el funcionamiento de las instalaciones y el medio ambiente. Estos SCI constan generalmente de una reserva de agua, almacenada en tanques de acero apoyados en la tierra o en cisternas.